El hogar es lugar donde encontramos un refugio de paz y aceptación. Aunque no compartamos opiniones, nos reunimos ahí pues hay amor. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Compartimos sonrisas y alegría, nuestros sueños se vuelven realidad. Las palabras de aprecio nunca faltan si Jesús es el centro del hogar. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Tu iglesia, Señor, es la familia que nos une, alienta y da valor, de distintas naciones y colores, pero todos con una misma fe. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Bienvenidos sean, queridos hermanos. Nuevamente llegamos a tu hogar por medio del canal 63.5 del Evangelio Eterno. Queremos dar la bienvenida a todos aquellos hermanos que por medio del canal 20.5 nos reunimos nuevamente al culto familiar. Sean bienvenidos, queridos hermanos. Estamos este día como matrimonio, familia, estamos llevando, hermano, el culto familiar. Qué tan importante, hermanos, el hogar para el Señor, la familia, institución sagrada del Señor. Doy la bienvenida a todos aquellos hermanos que en este día, hermanos, estaremos escuchando la voz de Dios a través de un escrito está. De lo que se va a tratar en este día, querido hermano, lleva lápiz y papel, se llaman Representantes de Cristo, parte 2. Querido hermano, estamos este día agradecidos al Señor porque el Señor lleva el hogar, el Señor ministra a la familia cuando tú abres las puertas de tu hogar para que domine y gobierne Cristo Jesús en esa casa. Hermano querido, este día estamos llevando la palabra de Dios a tu hogar y deseamos de todo corazón que Dios dé gracia, favor y bendición para las familias. Sergio Huerta, Yolanda Huerta, estamos este día agradecidos al Señor por sus misericordias que son nuevas cada día. Qué tan importante el culto familiar para que Dios ministre y dé dirección a las familias y los hogares. Amén. Como siempre, hermanos, es un gozo estar delante de la presencia de nuestro Dios y después de cada uno de ustedes. Como siempre, hermanos, le damos las gracias a Dios porque nos permite que a través de los medios de la comunicación podamos nosotros ser ministrados por lo que la palabra de Dios nos va a enseñar. Y es por eso que antes de abrir su santo registro, vamos a invocar la presencia de nuestro Dios para que sea el mismo Espíritu Santo para que nos traiga una palabra de aliento,
una palabra de instrucción, de enseñanza. Y es por eso, hermanos, que siguiendo el ejemplo bíblico, vamos a postrarnos en nuestras rodillas. Nuestro Señor Jesucristo, cuando invocaba la presencia del Padre, las Sagradas Escrituras nos dicen que Él se retiraba a un lugar y en lo secreto, en lo privado, Él doblaba sus rodillas y ponía su té sobre el piso e invocaba la presencia de Dios. Y es por eso, hermanos, que nosotros, siguiendo ese ejemplo divino, vamos a postrarnos en nuestras rodillas. Le invitamos a que si usted tiene el deseo en su corazón de acompañarnos puesto de rodillas, hágalo. Pero si por alguna circunstancia usted está impedido, o tal vez esté postrado en cama, o posiblemente esté en un lugar público, doble sus rodillas espirituales y acompáñenos en esta oración. Vamos a invocar la presencia de nuestro Dios. Amoroso Padre que estás en las alturas de los cielos, una vez más en este día, Señor, elevamos nuestra voz delante de tu santísima presencia, agradeciéndote, Padre, por el don de la vida que tú nos prestas. En esta hora nos presentamos delante de tu trono de la gracia, arrepintiéndonos, Señor, de las faltas que hemos cometido. Hemos pecado, Señor, y es por ello que venimos delante de ti para confesarlas. En el nombre de Jesús te pedimos, Señor, que tú nos limpies de toda maldad, porque te hemos ofendido con el pensamiento, con la palabra, con la obra y con la omisión. Y es por ello, Señor, que pedimos de tu divina misericordia, Señor, pidiéndote, Señor, que inclines tu oído santo, Señor, y que escuche nuestra oración. Oramos los unos por los otros, porque así tu palabra lo demanda. Y en esta hora, Señor, te pedimos humildemente, Señor, que escuches el clamor de aquel que en esta hora se postra delante de ti, Señor, reconociendo que es un pecador. Pero también, Señor, te pedimos que tú escuches su oración, Señor, porque hay necesidades dentro de tu pueblo. Que cualquier hermano, hermana o amigo en la fe, Señor, que estén en esta hora, Señor, teniendo alguna necesidad espiritual, física, económica, financiera, de cualquier tipo, Señor, que escuche tú su voz, Señor, su clamor, su ruego y su súplica. Tú que conoces los corazones, Señor, de tus hijos, sabes de lo que tenemos necesidad antes de que hablamos nuestra boca. Pero, Señor, tú en tu infinita misericordia pides que nosotros confesemos y declaremos para que tú escuches, Señor, cuál es esa necesidad. Pedimos la presencia de tu Santo Espíritu, Señor, en este tiempo del culto familiar, pidiéndote, Señor, que la revelación de tu palabra llegue a nuestro corazón y que rinda frutos al 100%, Señor, porque así lo declara y lo promete tu palabra. Es por ello, Señor, que pedimos tu presencia santa, para que sea tu palabra, Señor, la que nos ministre, la que nos enseñe, la que nos redarguya, Padre. En el nombre de Jesús te pedimos estas peticiones humildemente en el precioso nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús, para quien sea todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Agradecimiento, querido hermano, en este día por su bondad y su misericordia. Estamos agradecidos al Señor. Como fundamento, hermano, la palabra de Dios es la que debe de hablar a cada uno de nosotros. Quisiéramos llevarte al Salmo 144, 12, cómo el Señor ministra, hermano, el hogar, la familia, y quisiéramos que este día la voz de Dios llegue a tu hogar cuando tú, hermano, estás dispuesto a abrir ese hogar para Cristo. Dice la palabra de Dios en el Salmo 144, versículo 12. Sean nuestros hijos como plantas crecidas en su juventud, nuestras hijas como esquinas labradas como las de un palacio. Hermanos, nuestros hijos, cuando una plantita, hermano, la estamos cuidando, le estamos regando, le estamos protegiendo su crecimiento, de eso habla el Señor de los hijos. Cuando uno cuida esa plantita, esa semillita, para que se enderece, camine, vaya en armonía, debe de haber un crecimiento. Pero también debe de haber alguien que va a dar ejemplo en ese hogar. Y vamos a hablar de los que representan el hogar, de los que representan a Cristo en el hogar. Por eso este día, querido hermano, lleva lápiz y papel, abre la palabra de Dios. Dios va a hablar, hermano, a través de su palabra. Entre menos palabras humanas, que sea Dios el que dé el convencimiento. Abre tu corazón al Señor, padre, madre
o joven que nos estás escuchando, porque esto es para la familia, para los hijos, para los padres y para ese matrimonio que está iniciando. Sergio, el Señor habla de la importancia que es el matrimonio, la familia y sobre todo el fruto que da el matrimonio a los hijos. Amén. Así es, efectivamente, el Señor habla. El Señor habla a través de su santa palabra. Es por eso, hermanos, que nosotros nos basamos, aún escrito está, para que sea el mismo Espíritu Santo quien venga y nos enseñe, quien venga y que nos muestre el camino que debemos de seguir como cristianos, como hijos de la fe, como hijos redimidos, como convertidos de una manera genuina. Si nosotros vacilamos en nuestra fe, si tenemos pereza para abrir las Santas Escrituras o inclusive para orar y mucho más para ayunar, entonces, hermanos, es porque nuestra espiritualidad está en un nivel bajo. Está en un nivel bajo porque no escuchamos la voz de Dios a través de su Escritura. Entonces, la exhortación, hermanos, que nosotros hacemos es de que como familia, pero sobre todo como sacerdotes de hogar, como representantes de Cristo en esta tierra, tenemos que buscar y escuchar la voz de Dios a través de un escrito está. Este tema, hermanos, es continuación del programa anterior, donde vimos qué es un representante de Cristo. Vamos a recordar un poquito de lo que hablábamos y vamos a continuar con este tema, porque el Señor nos habla a través de todo su santo registro, hermanos, de cuál es la responsabilidad como padres, como varón, como mujer, que tenemos nosotros que ser instruidos primero por el Espíritu Santo, y esa instrucción nosotros la debemos de dar hacia nuestros hijos. Pero para empezar el tema vamos a definir lo que la palabra representar significa. Representar es desempeñar una función de aquel, quien nos envía. Y nos tenemos que ir a la Biblia, porque la palabra de Dios nos muestra que nosotros somos representantes de Cristo, pero Cristo también representaba al Padre. Y es por ello que nosotros debemos, hermanos, de asumir esa responsabilidad siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cuál era la representación o la función que hacía nuestro Señor Jesucristo como representante del Padre? La misma Escritura lo dice. Vamos aquí al libro de San Lucas en el capítulo 19, el versículo 10, donde la Escritura nos dice cuál fue la función o la misión que Cristo en su humanidad vino a representar la voluntad del Padre en esta tierra. La Escritura dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y esta es la misión del cristiano, hermanos. Y debe de empezar esta misión en su hogar. Tal como Jesús lo hizo en su humanidad, se sometía al consejo de su Padre. En San Juan capítulo número 17 y el versículo número 8, la Escritura nos muestra cómo nuestro Señor Jesucristo estaba sometido a la voluntad del Padre. Porque las palabras que me diste, hablando nuestro Señor Jesucristo, les he dado, ¿a quién? A sus discípulos. Y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Los discípulos, hermanos, creían firmemente lo que nuestro Señor Jesucristo les decía, les ministraba, les enseñaba, les predicaba, porque venía todo consejo a través del Padre. Nuestro Señor Jesucristo lo está confirmando. Si las palabras que tú me diste, las he dado. Entonces, ¿qué importancia, hermanos, está en que nosotros como padres, como representantes de Cristo en esta tierra, podamos nosotros dar las mismas palabras que nuestro Señor nos dejó registradas en su santa palabra, para ponerlas por ejemplo y para ponerlas también por precepto en nuestros hijos? Entonces, esta es la base de lo que es ser un representante de Cristo, que es una base bíblica. Entonces, como la misma palabra de Dios, hermanos, nos muestra cuál es la responsabilidad que nosotros como padres, como hijos de Dios, tenemos para ser representantes dignos y genuinos de lo que el Señor Jesucristo nos muestra a través de su palabra. Amén. Aquí vemos el sometimiento de Jesucristo cuando dice, las palabras que tú me diste, yo se las di. Estaba unido, estaba la unificación del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y esa unificación el Señor la quiere para el matrimonio. La quiere que seamos uno, representando
lo que hemos oído del Señor para llevarlo al hogar. Por eso es importante, hermanos, que estemos unidos como Cristo está unido al Padre, nuestro hogar esté unido cada día al autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús, a través, hermano, de estar llevando esa adoración en familia, que es el culto familiar. Así es. Entonces, esta misma instrucción, hermano, nuestro Señor la muestra, pero a través del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. O sea que podemos ver cómo el Antiguo Testamento se confirma con el Nuevo Testamento. Vamos a leer un pasaje bíblico donde la voluntad de Dios responsabiliza a todos aquellos que se han convertido para alabar y bendecir el nombre de nuestro Señor, para que cumplan con esa función que Dios ha puesto en los padres de familia. En el libro de Deuteronomios capítulo 11 y el versículo número 18, la palabra de Dios nos dice: por tanto, hablando Jehová a Moisés, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos, y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Entonces la palabra del Señor, hermano, nos muestra claramente que nosotros debemos de poner por obra toda palabra que proviene de la boca del Señor. Dice que las pondremos en nuestra vida, a eso se refiere cuando dice en vuestra alma. Dice, y las ataréis por señal en vuestra mano, y serán frontales entre vuestros ojos. En aquel tiempo, hermanos, el pueblo judío tenía la costumbre de amarrarse en su mano izquierda unas filictelias, así se les llama. Esas filictelias eran trozos de cuero y contenían una cajita. Y dentro de esa cajita venían trozos también escritas con pasajes de la Biblia. Y ellos cada vez que oraban, hermanos, se ponían en esta mano cerca del corazón. Y es decir, la palabra de Dios estaba cerca del corazón. Pero esas mismas filictelias se las amarraban aquí en la cabeza. Y aquí tenían una cajita también de cuero puesto dentro de esa cajita con pasajes de la Biblia. Por eso la Escritura dice, y las ataréis por señal en tu corazón, porque ellos cuando oraban se ponían la mano izquierda en su corazón con la palabra de Dios, pero también dice que serán frontales en vuestros ojos, porque traían esa cajita con los pasajes bíblicos amarradas literalmente en su cabeza. Y hoy en día los judíos ortodoxos lo hacen de una manera literal. Bueno, pero este simbolismo que ellos lo hacían literalmente, para nosotros trae una ilustración que es simbólica. Por eso dice que debemos de tener cerca del corazón la palabra del Señor y debemos de tener en nuestra mente el conocimiento de Dios. Pero no solamente nosotros, sino que la palabra de Dios nos sigue diciendo, y las enseñaréis a quién, a vuestros hijos, hablando de ellas cuando estés en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Es decir, a toda hora, hermanos, debemos de tener la palabra de Dios en nuestro corazón y en nuestra mente. Y debemos de ministrarla primeramente en nuestro hogar. Entonces, la palabra de Dios, hermanos, también nos delega parte de estas responsabilidades en nuestro hogar como representantes de Cristo. Así el mismo apóstol Pablo instruía a la iglesia de Corintios. Vamos a 2 de Corintios en el capítulo 3 y el versículo número 2, donde el apóstol Pablo, hablándole a la iglesia de los Corintios, les da estas palabras. Y dice, nuestras cartas sois vosotros, escritas en vuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Si nos damos cuenta, hermanos, la Biblia usa ilustraciones que literalmente ellos hacían, pero que traen un simbolismo que para nosotros lo que significa es de que las cartas que Pablo se está refiriendo son cartas como una ilustración significando que tenían ellos la palabra de Dios y la ley de Dios escritas ¿dónde? En sus corazones. Entonces, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, hermanos, usan ilustraciones para hacer más claro lo que la Biblia está puesto. Y aquí el apóstol Pablo le está diciendo que siempre debemos de traer la ley de Dios
que siempre debemos de guardar sus mandamientos, ¿dónde? En nuestros corazones. Y Él dice por qué. Dice que son conocidas y leídas por todos los hombres. Es decir, nuestro testimonio, hermanos, de quién vive en nosotros, la demás gente lo notan por nuestra conducta, por nuestros pensamientos, por nuestra manera de hablar. Entonces Pablo aquí nos identifica como epístolas o como cartas vivientes que debemos de dar ejemplo de lo que nosotros creemos y ponerlo por obra. Amén. El testimonio, ¿verdad? El Así testimonio es importante porque a donde más nos conocen, hermano, no es afuera, es en el hogar. Es cómo te comportas, hermano, cómo hablas con tu esposo, cómo nos dirigimos como padres, qué vocabulario uses para enseñar, para hablar. Todo, hermano, todo es en el hogar. Ahí es a donde está más el llevar armonía, el llevar dirección, pero solos no lo podemos hacer, hermano. Nadie puede cambiar, nadie puede ser transformado si no está ahí el que nos puede cambiar actitudes. Por eso es importante, hermano, el testimonio en la familia y en los padres. Y sobre todo cuidar, hermano, y ver que esos hijos estén guiados, porque ellos son los primeros que te van a señalar. Los primeros que te van a juzgar son los hijos. No es afuera, son los hijos los que te van a hacer un reproche. Si no es ahorita, cuando estén grandes, te van a decir de lo que testificaste, no lo hiciste. Y es triste, hermano, que los hijos muchas veces crecen, se van y su corazón no quedó lleno de ese amor de Dios, sino con amargura salen del hogar. El testimonio cuenta mucho, hermano. Así es. Entonces la misma palabra de Dios, hermanos, nos muestra que nuestro testimonio primero debe de ser delante de Dios. Es decir, mostrar que una verdadera conversión genuina en obediencia a Dios se ha manifestado en nuestra vida. Y ese mismo testimonio, hermanos, nosotros lo debemos de manifestar en nuestro hogar. Y después, fuera de nuestro hogar, en nuestra comunidad, en nuestra iglesia, en nuestro ambiente social, en nuestro trabajo, donde nosotros nos desenvolvemos, nos desarrollamos. Nuestro testimonio, hermanos, como lo dice el apóstol Pablo, dice que somos cartas leídas y conocidas. Muchas veces, hermanos, sin hablar, nosotros damos testimonio de quién vive en nosotros. Bueno, pero por si hay alguna circunstancia que a usted le impide, que usted está atado a alguna situación personal que no le permite tener esa relación con Dios ni ese crecimiento espiritual, porque está usted sujeto a ciertas costumbres, a ciertos hábitos o ciertos vicios personales y le cuesta a usted trabajo. Y eso es una barrera, hermanos, es un estorbo, porque a eso se le llama pecado. Y eso no permite que nosotros podamos fluir de una manera directa ante la presencia de Dios, porque el pecado nos está separando de Él. Si usted tiene esa circunstancia y usted se siente desanimado, usted se siente impedido para poder dar un testimonio y sobre todo para abrir la palabra de Dios, bueno, la palabra de Dios, hermano, nos da muchas promesas. Le vamos a dar una promesa que está aquí en Primera de San Juan, en el capítulo número 1 y el versículo número 9. La palabra de Dios dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. Es decir, cuando nosotros, hermanos, confesamos de una manera genuina, reconociendo nuestras faltas y las ponemos delante de la mano de Dios, la Escritura nos da la promesa de que van a ser perdonados y de que van a ser limpiados de toda maldad. Entonces, bajo esa situación, bajo esas circunstancias, hermanos, entonces sí nos podemos acercar con esa confianza a buscar la voluntad de Dios a través de su Escritura, porque hemos sido limpiados, porque nuestros pecados han sido perdonados. Entonces, como la misma palabra de Dios, hermanos, nos da esas promesas para que nosotros nos acerquemos confiadamente y para que todo estorbo, toda situación que nos impida de dar un buen testimonio y de buscar el conocimiento de Dios en su Santa Escritura, lo podemos vencer por el poder de Cristo. Amén. ¿Cuántos hogares se sienten lastimados por falta de perdón? Porque no sabemos perdonar. Pero si vamos al que es
maravilloso para perdonar el pecado. Dice que si lo confesamos, Él lo perdona. Y si Él lo dice, hermano, lo creemos porque vivimos por fe. Los hogares, hermanos, debe de haber el perdón y pedirle al Señor esa confesión sea genuina. Hay hogares, hermanos, que están destruidos por falta de perdón, por falta de amor. Pero si confiesas tu pecado, ¿a quién? No tienes que ir a ninguna eminencia religiosa, querido hermano. Tienes que doblar tu rodilla, buscar al autor y consumador, que es Cristo Jesús, y confesar tu falta. No necesitas hacer un reporte, hermano. El Señor sabe tu pecado. El Señor sabe de dónde caíste. El Señor sabe, hermano, en dónde fallaste. Pero Él desea que tú reconozcas y que tú lo confieses, y ahí es a donde viene el perdón de Dios. El Señor desea perdonar tanto al hombre como a la mujer, aún esos hijos que han caído en adicciones, que han caído en rebeldías, que han caído en cosas que desagradan a Dios. El amor de Dios está para todos, hermanos. Y pedir perdón al esposo, pedir perdón a la esposa, hermano, para Dios es grato, porque ahí el Señor unifica a la familia en el perdón de Dios. Importante, fiel es Dios para perdonar tu pecado. Así es. Acerquémonos confiadamente a ese trono de gracia, donde vamos a hallar refugio, esperanza y perdón de pecados. Así es. Entonces, hermanos, una vez después de que nosotros restauramos, o el Señor restauró por medio de nuestra confesión, por medio de nuestro arrepentimiento y por medio de nuestra disposición, se restaura la relación primero con Dios, después con nuestra familia, después con nuestro prójimo. Pero tenemos que irnos a la Biblia, hermanos, para que la Biblia sea la que nos ilustre. Vamos a ver el ejemplo de David. Aquí en 2 de Samuel, en el capítulo 23 y el versículo 1, la Escritura dice, estas son las palabras postreras, es decir, las últimas palabras, porque David ya estaba ya era anciano. Dice David, dijo David, hijo de Isaí, dijo, aquel varón que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. La palabra de Dios, refiriéndose a David, los llama como un varón, dice que fue levantado en lo alto. ¿Y por qué fue levantado en alto? Porque había caído. Recordemos que parte de la historia de David, hermanos, hubo pecado. Él adulteró y él mandó a matar a alguien. Entonces había pecado, él había caído, pero como a través de la restauración que él tuvo delante de Dios, hermanos, Dios le dio una nueva oportunidad y lo levantó. Y dice que en alto. Y luego lo menciona como el ungido, el apartado del Señor. Pero también la palabra de Dios nos sigue diciendo en el versículo número 2, de aquí de 2 Samuel 23, dice, el Espíritu, aquí ya está hablando David, dice, el Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua. O sea que el mismo David reconocía, hermanos, que después de que se puso a cuentas con Dios, el Espíritu Santo estaba en su corazón y el Espíritu Santo es el que hablaba por él. Toda palabra que salía de la boca de David a través de su lengua, hermanos, era una palabra de bendición porque ya había sido restaurado. Y este es un ejemplo para nosotros, porque la pregunta sería, hermanos, o sea, ¿qué pecado a usted lo está atando que no le permite fluir dentro de una relación correcta delante de nuestro Dios? O sea, no hay pecado que Dios no perdone. A David lo perdonó. A usted y a mí, hermanos, por nuestra vida pecaminosa, manchada de violencia o de vicio, de cualquier tipo de situaciones, Dios nos da la promesa de que nos restaura y de que el Espíritu Santo, hermanos, puede vivir en nosotros. Entonces, hermanos, como la misma palabra de Dios nos va dando estas promesas. El Espíritu es de quien debe de guiarnos para hablar y para testificar con sabiduría a los demás. Entonces esa enseñanza la tomamos de la experiencia de David, pero también la Biblia nos enseña que Dios nos ha dado a nuestros hijos. Y aquí ya retomamos el tema, hermanos, de que somos representantes de Cristo primeramente en nuestro hogar. En Génesis capítulo 33 la Biblia nos narra
la reconciliación de Esaú y de Jacob, que eran dos hermanos que tuvieran diferencias por la progenitura. La palabra de Dios dice, pero Esaú corrió a su encuentro. ¿Después de qué? Después de que se reconciliaron, después de que hubo perdón. Esaú corrió al encuentro ¿de quién? De Jacob, porque lo andaba persiguiendo a muerte. Dice, y se echó sobre su cuello, le besó y lloraron. Esto es un perdón genuino. No vamos a ver el contexto, hermanos, pero con lo que la palabra de Dios nos ministra, es de que estos hermanos que estaban peleados a muerte, ¿por qué? Porque estaba de por medio la progenitura, pero no nada más la progenitura, sino que estaba de por medio también la herencia del sacerdocio que correspondía al primer hijo, pero también la heredad, o sea que en la progenitura se perdía mucho. Pero sin en cambio, hermanos, cómo Dios restaura esa relación, y Esaú, que perseguía a Jacob para muerte, la Escritura nos dice aquí que corrió a su encuentro, se echó sobre su cuello y lo besó y lloraron. Y esto es parte de un perdón genuino, que solamente el Espíritu Santo pone en nuestro corazón ese deseo. Y la palabra de Dios, hermanos, nos sigue diciendo en el versículo número 5, y alzó sus ojos y vio a las mujeres y los niños. ¿Quién? Esaú. Vio a la familia de Jacob y dijo, ¿quiénes son estos? Y él respondió, Jacob respondió, son los niños que Dios ha dado a tu siervo. Y en esta última frase, hermanos, es donde queremos enfatizar que los niños no son de nosotros, nuestros hijos no nos corresponden. Los hijos son de Dios, que nos los ha concedido para que nosotros seamos mayordomos de su vida, porque nosotros tenemos que dar cuentas de cada hijo, porque Dios nos ha dado esa responsabilidad como sacerdotes de hogar y como padres de familia para poder educar a nuestros hijos. Y así como hemos leído en esta experiencia de Esaú y de Jacob, que los separaba, hermanos, un problema familiar que tuvieron, cuando ellos se reconcilian, como el mismo Espíritu Santo pone en ellos que esa pena que ellos cargaron durante 20 años, porque durante 20 años Esaú anduvo persiguiendo a Jacob, durante 20 años tenía ese deseo para acabar con su vida. ¿Cómo llegó el momento que el Espíritu Santo, hermanos, a través de los dos, uno para perdonar y otro para pedir perdón, se reconciliaron y restauraron esa relación? Y cuando Esaú ve a los hijos de Jacob, Jacob lo que dice, lo hemos leído, dice que esos son los hijos que Dios les ha dado. Y por lo tanto, hermanos, nuestros hijos son del Señor. Amén. Vemos la reconciliación de los hermanos, cómo por años el odio los corrompía, toda esa venganza que sentían. Hermano, cuando Dios cautiva el corazón, el perdón fluye, hermano, pero lo tenemos que hacer buscando cada día su consejo divino. Aquí vemos, hermano, ese amor, ese abrazo de hermanos. Lloraron, se abrazaron, se besaron de gozo, pero también vemos la representación de la familia. Estos son los niños que me dio Dios. Y cada uno de nosotros como padre, esos hijos son los que Dios te dio. Nosotros somos mayordomos, hermano. Nosotros somos representantes de Cristo. Debemos, hermano, de guiarlos. Debemos de conducirlos, hermano. Y que todos ellos lo que lleven, hermano, respaldarlo y dirigir a los hijos. Los niños, hermano, necesitan mucho cuidado para que su crecimiento sea en el temor y en el amor a Dios. ¿Cómo lo vas a enseñar a tu pequeñito a amar y a respetar a Dios? Porque tiene que ser instruido en los brazos de la madre. La madre, hermano, es la primera maestra y la casa es la primera iglesia. Ahí es a donde vemos, hermanos, a esos niños, guiándolos, y ahí es a donde Dios bendice a las madres. Instrúyelo, que el tiempo que pases con tu hijo sea valioso, hermano. Sea más dedicado a la familia, sea más dedicado a los hijos. Por eso, hermano,
lo que se está llevando en este día es la simiente, los hijos, lo que Dios nos da, representando a Cristo en nuestros hogares. Amén. Entonces, hermanos, como la misma palabra de Dios nos va instruyendo, nos va ilustrando a través de los pasajes bíblicos que han quedado registrados como herencia para todos aquellos que hemos sido redimidos y que hemos confesado a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Veamos otro caso, hermanos, como el caso de Ana, en 1 Samuel, en el capítulo 1, el versículo 26 y 27, cómo la misma palabra de Dios nos ministra. Y ella dijo, hablando a Ana, ¿a quién? Al sacerdote Elí: oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío. Yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová, por este niño oraba y Jehová me dio lo que pedí. Amén. O sea, aquí como vemos, hermanos, cómo a través de la oración, una mujer de fe, una mujer que deseaba algo bueno, una bendición para su vida, ella deseaba que tuviera herencia, porque era una mujer que no era fértil. Cómo a través de la oración Dios le concede esa bendición, ese privilegio de ser madre, pero también ella cómo contesta y le dice: y Jehová me dio lo que pedí. O sea, aquí nos está hablando, hermanos, de una mujer sometida. ¿A quién? A Dios. De una mujer piadosa. ¿Por qué? Porque oraba. O sea, no hacía oraciones de emergencia, no hacía oraciones solamente cuando tenía una necesidad urgente. Ella hacía de la oración, hermanos, todo un hábito durante su vida, porque la Escritura lo dice. Yo soy aquella mujer que estuvo orando por ti, porque ella iba a su templo, porque ella oraba en su casa. Entonces, hermanos, como a través de la oración también Dios nos ministra para tener una representación de Cristo en nuestra vida y vivir una vida piadosa. Pero también el salmista, hermanos, nos da enfáticamente y nos dice a quién pertenecen los hijos. Aquí en el Salmo 127 y el versículo número 3, la Escritura dice: he aquí, hablando David, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto de su vientre. O sea que el Señor, hermano, nos los ha delegado, pero como herencia. Y esa herencia nosotros la debemos de cuidar, esa herencia nosotros la debemos de multiplicar. Esa herencia, hermanos, es responsabilidad del Padre para cuidar, para proveer, para guiar, para enseñar, para ministrar, para que nuestros hijos e hijas sean hombres y mujeres de bien. Y el cimiento, hermanos, está en el hogar. Por eso se insiste mucho que la misma palabra de Dios, hermanos, nos presenta a nosotros los padres como representantes de Cristo. Por tanto, los padres adquieren deberes con los hijos. Pero, ¿cuáles son parte de esos deberes? Amarlos. ¿Y por qué el amor va como prioridad dentro de una relación en el hogar? Porque recordemos, hermanos, que el carácter divino es de amor. El carácter de Dios es amor. Y nosotros como representantes de Cristo, hermanos, debemos de manifestar ese amor primeramente ¿a quién? A Dios. Y después ¿a quién? A nuestros semejantes, a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestros hijos. Aquí en 1 San Juan, en el capítulo 5 y el versículo número 1, la palabra de Dios nos dice, San Juan 5:1, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, también al que ha sido engendrado por él. Si nosotros, hermanos, hemos sido engendrados por el Espíritu Santo, nosotros guardamos ese amor divino y por lo tanto nosotros debemos de manifestar ese mismo amor que Dios nos ha dado en su infinita misericordia hacia nuestros amados. Por eso es de que los padres, como parte de la responsabilidad que tenemos en el hogar, va por delante el amor, porque a través del amor, hermanos, viene la obediencia, vienen los frutos del Espíritu, viene la conversión, viene la reconciliación, vienen muchas cosas, porque el amor va por delante, porque Dios es amor y así lo dice la Escritura. Entonces, como la misma palabra de Dios, hermanos, nos va dando esos instrumentos, esas herramientas
que nosotros necesitamos para ser dignos representantes de Cristo y sobre todo para entregar cuentas de los hijos que Dios nos ha dado. Amén. El amor de Dios, hermano, debe de fluir tanto del Padre como de la Madre. Que se usen, hermano, esas palabras cariñosas de amor para nuestros hijos, para nuestros pequeños. Hay hijos que son cariñosos, hay hijas que son cariñosas, pero hay otros hogares donde ni siquiera un beso al padre, ni un beso a la madre. Y se hacen hermanos de un semblante frío, ni un agradecimiento, ni un hasta luego. Y es triste, hermanos, porque si nacemos del Señor, debemos de tener el Espíritu de Cristo. Recordemos que uno de los nombres de Cristo es amor. Dios es amor. Y el amor, hermano, debe de abundar entre nosotros. El sentir cariño, el sentir amor, hermano, uno a otro, es bendición, hermano. Que las palabras que se usen más es gracias, te amo y perdóname. Querido hermano, porque si eso falta, es porque hay una división en la casa, una frialdad. Y si el amor de Dios está en el hogar, habrá, hermano, ese espíritu de amor en tu hogar. Y eso lo vamos a hacer invitándole al Señor a que cada día que estemos la familia en la casa, que cada día que los hijos se van a la escuela, que cada día que regresen, unámonos, tengamos conversaciones con ellos, dejemos que hablen para ver lo que guardan en su corazón, para que así tú puedas tener un argumento para darles una dirección. Si hay una frialdad, si hay un resentimiento, hermano, no podrás penetrar en el corazón de tu hijo. Pero sin embargo, hermano, el decirle cómo te va, el hacerle sentir que es importante tu hijo para ti, eso mismo vas a recibir, porque lo que sembramos cosechamos. Así es. Entonces, hermanos, una vez que nosotros reflejemos el carácter amoroso de Cristo en nuestra propia vida, también nosotros tenemos otras responsabilidades en nuestro hogar para con nuestros hijos. Y lo mencionábamos, que a través de la oración, a través de la cobertura de la oración, se va formando una protección para la vida de cada uno de ellos. Pero también los debemos de enseñar a orar y debemos nosotros de aprender a orar. Y para aprender a orar, hermanos, no es necesario que nosotros escribamos o que leamos como una receta lo que yo voy a orar a Dios. La oración, hermanos, debe de fluir lo que el Espíritu Santo de usted ministra en su corazón y hablarle a Dios como se le habla a un amigo. Y vamos a ver una oración modelo aquí en la misma palabra de Dios de cómo un padre se expresa de su hijo y lo pone en oración delante de Dios. Aquí en Primera de Crónicas, en el capítulo 29 y el versículo 19, vemos cómo David oraba por Salomón. Asimismo, da a mi hijo Salomón, hablando David, corazón perfecto. Y vamos a fijarnos, hermanos, los adjetivos y los verbios que la palabra de Dios usa para manifestar toda esa ansiedad, toda esa necesidad que tenía David por su hijo. Dice, dale corazón perfecto. Dice, para que guarde tus mandamientos, tus testimonios y tus estatutos, y para que haga todas las cosas y te edifique casa, para lo cual yo he hecho preparativos. Entonces, hermanos, aquí vemos una oración que puede ser una oración modelo para nuestra vida. Aquí cuando David oraba por Salomón, por una situación en específico, así nosotros podemos orar por nuestros hijos, por una situación en específico. ¿Cuál es la debilidad de su hijo? ¿Qué adolece su hijo? ¿Cómo es su hijo? ¿Qué tipo de comportamiento tiene su hijo? Bueno, pues usted debe de orar, hermanos, para que esa debilidad física, emocional, espiritual que pueda tener su hijo, hermanos, usted debe de orar y de pedirle a Dios para que en esa situación específica Dios transforme lo débil en fortaleza. Pero si sus hijos, por alguna circunstancia, ya son jóvenes, el día de hoy, hermanos, están distraídos en ciertas circunstancias de la misma vida, veamos otro ejemplo bíblico de cómo Job oraba por sus hijos. Vamos aquí al libro de Job, en el capítulo 1, versículo 4 y 5. La palabra de Dios dice, e iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas.
sea, está hablando de que tenían distracciones, de que tenían fiestas, de que tenían comilonas, cada uno en su día, porque eran 10 hijos, 7 hijos y 3 hijas, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas, porque eran 7 varones, para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos, conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado en contra de Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. ¿Se da cuenta la carga que Job tenía por sus hijos? Nuestros hijos, hermanos, cuando salen del hogar, están expuestos al ambiente, a la influencia de donde ellos se desenvuelven. Están expuestos al ambiente de la escuela, al ambiente del trabajo, al ambiente de la calle, al ambiente de la comunidad, al ambiente de las tal vez malas compañías. Usted no sabe el comportamiento de sus hijos fuera de su casa. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Hacer lo que Job hacía. Dice que la palabra de Dios que él ofrecía holocaustos, porque esa era la costumbre en aquel tiempo. Nuestros holocaustos y nuestras ofrendas, hermanos, son de frutos de labios. Es poner delante de la presencia de Dios y ofrecérselos a Dios y pedir perdón por si ellos están faltando. Entonces, ¿cómo la palabra de Dios, hermanos, nos da las responsabilidades para ser representantes dignos de Cristo a través de la misma Escritura? Amén. Por eso es importante la oración, hermanos. La oración, el hablar con Dios. Dios sabe, hermano, dónde están tus hijos. Dios sabe qué están haciendo. Dios sabe cómo se comportan. Pero cuando hay oraciones, hermano, cuando hay rodillas dobladas, y más el varón, hermano, el padre de familia, yo siempre doy importancia al varón, hermano, porque Dios lo hizo primero y le dio un lugar muy importante, sacerdote del hogar. El sacerdote es el que ministra, el que ordena la casa, el que dirige, hermano, el matrimonio, el que está cubriendo en oración tanto a la esposa como a los hijos. La oración, hermanos. El pedir oración y el pedir que la gracia, porque en tu casa hay bases bíblicas. En tu casa, hermano, le estás conduciendo, pero cuando salen los hijos, cuando van a la escuela, cuando empiezan a tener un ambiente fuera de tu hogar, con amistades, tú no conoces con quién tu hijo está hablando. Tú no conoces el comportamiento de tu hijo. Pedir a Dios como lo hacía el siervo de Dios, Job. Clamaba a Dios por si habían pecado alguno de ellos. Llevaba ofrenda, llevaba holocaustos. Hay oraciones, hermano, que Dios está cubriendo por esa oración que esté en ese hogar. Si no oras, hermano, ¿cómo vas a cubrir en vallado a tu hijo, a tu hija, si no estás orando? Preséntalo. Hay jóvenes, hermano, que están formándose ya para ir a las universidades. Hermano, pidamos por la ayuda idónea, por el compañero, la compañera de vida. Van a formar un hogar, ¿con quién se van a unir? Hermano, la preocupación del padre y de la madre, entregar buenas cuentas a Dios. Somos mayordomos y tenemos que cuidar el crecimiento de nuestros hijos. Aun cuando están casados, vienen al hogar a pedirte consejo y vienen al hogar a pedirte dirección. Más si toman malas decisiones, hermano. Uno habla y les dice uno, esto es permitido y esto no. Pero Dios vio que ese padre habló, dirigió. Ahora el hijo va a tomar decisiones, pero que sean con bases bíblicas, hermano. Pedir a Dios, hermano. Y para las madres jóvenes, hermano, cuidemos a los pequeños. Tengamos más tiempo de conversación con los niños. Los niños aprenden todo lo que tú estás haciendo. Enséñalos a buscar a Dios. Distráelos, hermano, con esas bellas historias de la Biblia, con esos personajes bíblicos, que su Biblia, hay Biblias de niños. Hermano, instruye a tu niñito, que sepan lo que es la ley de Dios, una ley moral para la vida. Por eso Dios desea que el culto familiar, su ley esté en tu corazón y en el corazón de tus hijos. Así es. Entonces la misma Biblia, hermano, nos va dando argumentos, nos va dando bases de cómo nosotros debemos de ministrar.
También nosotros debemos de orar, hermanos, por nuestros amados, por nuestros hijos, por nuestros familiares, por nuestra esposa, por nuestro esposo, cuando están enfermos. Y eso la palabra de Dios nos los muestra. Aquí en 2 de Samuel capítulo 12, versículo 16, cómo la palabra de Dios nos muestra cómo David oraba por su hijo que estaba enfermo. La palabra de Dios dice, 2 de Samuel 12, 16, entonces rogó David a Dios por el niño y ayunó y entró y pasó la noche acostado en tierra. O sea, no solamente oraba David, sino que estaba en ayuno. ¿Por qué? Porque estaba buscando la presencia de Dios y estaba pidiendo por un favor especial que Dios le concediera. Y él lo hizo a través del ayuno y la oración, porque el Espíritu Santo así lo llevó y lo ministró. Pero también, hermanos, dentro del hogar, y ahorita lo que estábamos mencionando, o sea, cómo la educación de la madre da frutos. O sea, cuáles son las responsabilidades que nosotros debemos de reconocer también por lo que la madre hace en nuestro hogar. Bueno, esto la misma palabra de Dios nos lo dice. Aquí en el libro de Proverbios, en el capítulo 31, el versículo número 15, la escritura nos dice, Proverbios 31, 15, levantándose aún de noche y da comida a su familia y ración a sus criadas. Hablando de la madre, versículo 21, dice, no tendrá temor de la niebla por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Versículo número 28, levantándose sus hijos y llamáronla bienaventurada y su marido también la alabó. Fíjense cómo la palabra de Dios, hermanos, nos hace que nosotros debemos de reconocer también la labor de la madre que hace en el hogar. Cómo Dios usa a la mamá y pone en ella en su corazón para estar resguardando, para estar cuidando, para estar creando a sus propios hijos. La palabra de Dios nos sigue diciendo, y ella será llamada bienaventurada, y su marido también la alaba, la reconoce. Dice, qué hermoso, hermanos, es cuando nuestros hijos reconocen la labor de la madre durante su niñez, durante su crecimiento, como ella en sus brazos cariñosos, hermanos, alababa al Señor, oraba por Él, cantaba cánticos de adoración y de agradecimiento, como Ana lo hacía, lo hemos leído, y cómo a través del crecimiento y del desarrollo del niño, siempre la madre, porque es la que está más tiempo en el hogar, cómo va inculcando al niño para que aprenda versículos, para que ore por sus alimentos. Todo eso, hermanos, es fruto de quien vive en nosotros. Y es por eso que la madre tiene un lugar muy especial en la Biblia, hermanos, y la palabra de Dios dice que sus hijos, cuando sean grandes, la van a llamar bienaventurada. ¿Por qué? Porque siempre veló por ellos. Se levantaba de noche y les ponía doble tela, la palabra doble cobija, doble manta, la palabra de Dios lo dice. Ella se quitaba lo que tenía por proteger a sus hijos. Amén. Entonces, hermanos, ¿cómo nosotros debemos de guardar el ser dignos representantes de Cristo? Y la misma palabra de Dios nos va enseñando cómo nosotros como padres, hermanos, debemos de conducir a nuestros propios hijos, amén, cómo debemos de guiarlos en los caminos de Dios, cómo nosotros debemos de enseñarlos a interceder ante el Señor, cómo ellos deben de guardar el temor a Cristo, cómo ellos deben de estar sujetos y de obedecer primero a Dios y después a sus padres. La Biblia, hermano, nos presenta infinidad de pasajes, de ilustraciones, de promesas, de versículos. Lamentablemente no da tiempo de leer más las Santas Escrituras, hermanos, pero no quisiéramos terminar sin hacer una oración de consagración para pedir a nuestro Señor que si hay falla en el padre, en la madre, o tal vez en el mismo matrimonio, que sea el mismo Espíritu Santo quien nos redarguya para poder ser dignos representantes de Cristo en nuestra propia vida. Vamos a orar, hermanos, vamos a pedir la dirección de Dios y vamos a pedir que su Santo Espíritu, hermanos, nos haya hablado, nos haya ministrado y que sea el mismo Espíritu Santo, hermanos, que nos lleve para hacer un cambio, una transformación en nuestro carácter, en nuestra vida, en nuestras emociones. Vamos a pedirle la dirección de Dios, hermanos. Amén.
Amoroso Padre Celestial, que estás en las alturas de los cielos, te damos las gracias porque tú nos has dado, Señor, en este tiempo del culto familiar, Señor, esta oportunidad para poder ser ministrados por lo que tu Santo Espíritu, Señor, nos habla a través de tu santa palabra. Gracias, Padre, porque tú has puesto en nuestro corazón, Señor, el abrir nuestros oídos espirituales, el abrir nuestros ojos espirituales, el escuchar, Señor, cuál es tu voluntad para que en nuestra vida, Señor, representemos dignamente de quien vive en nuestro corazón, que es Cristo Jesús. Te pedimos, Señor, con toda humildad, que estas palabras que tú nos has hablado a través de tu santo registro, Señor, queden en nuestro corazón y que nos muevan, Señor, para hacer cambios en nuestra vida, que cambien nuestro carácter, nuestras emociones, nuestros sentimientos, Señor, y que esa responsabilidad que tú nos has dado por mayordomía, Señor, nosotros la podamos representar dignamente, Señor, siempre y cuando, Señor, lleguemos a un arrepentimiento genuino, buscando de tu perdón, Señor, y te pedimos, Señor, que tú nos des esa fuerza, esa voluntad para ser dignos padres en nuestro hogar, para poder ministrar a nuestros hijos, para poder inculcarlos, enseñarlos y para entregar cuentas dignas delante de ti por cada uno de ellos. Gracias te damos, Señor, por este tiempo y te pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu se quede con nosotros. En el nombre de Jesús, amén, Señor. Amén. Agradecimiento hay y que la paz del Señor esté en tu hogar y en tu familia. Amén.